Debe tenerse en cuenta que el mundo contiene una cantidad de información digital de una magnitud inimaginable, cuyo ritmo de crecimiento es frenético. Este efecto es patente en todos los ámbitos de nuestra vida, desde los negocios hasta la ciencia, los gobiernos o el arte, lo que hace que pueda ser calificado como un fenómeno cultural, tecnológico e intelectual que constituye la suma de optimización de la capacidad informática, que, como se ha dicho, está produciendo consecuencias económicas, sociales, técnicas y legales muy importantes, como fruto de la creencia popular que afirma que los grandes conjuntos de datos ofrecen una forma superior de inteligencia y conocimientos que pueden a su vez generar datos ciertos, objetivos y exactos, con una honda repercusión jurídica y económica, cuyos efectos son los que se van a tratar de analizar en la presente conferencia. Tengo el honor de presentar a don Javier Puyol Montero, y después de leer el currículum vitae de don Javier Puyol, he llegado a la conclusión de que es un visionario. Cuando aún apenas existían incipientes ordenadores, hizo la primera sentencia que se dictó en España por ordenador. Su formación, su experiencia profesional y docente, así como su investigación y publicación de artículos de opinión y libros, parece que siempre estuvo enfocada para dominar el campo del conocimiento de las nuevas tecnologías en materia de protección de datos y del cumplimiento normativo. El currículum vitae de don Javier Puyol es tan extenso que me voy a limitar a mencionar lo que considero más resaltable. Así, don Javier Puyol se licenció a la Facultad de Derecho de ICADE con el resultado del premio extraordinario de la licenciatura de Derecho. Además, al mismo tiempo hizo la de Económicas con resultado de sobresaliente. Investigador en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y premio extraordinario de doctorado por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad en materia de Derecho Administrativo, Nuevas Tecnologías. Eso fue en el 2015. También es miembro de la carrera judicial, magistrado excedente. La trayectoria profesional: fue director de la Asesoría Jurídica Contenciosa del Grupo BBVA desde el año 1998 a 2014, con especial hincapié en los temas de asesoramiento jurídico-tecnológico. Es socio con responsabilidades directivas de empresas dedicadas a la formación y gestión de cumplimiento normativo y nuevas tecnologías. Consultor nacional e internacional en tecnologías de la información y comunicación. Es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de sus comisiones económica y tecnológica. También es oficial de cumplimiento normativo y de protección de datos. Letrado del Tribunal Constitucional, que lo fue del año 1995 al 98. Es abogado, árbitro y mediador civil y mercantil y administrador concursal. También al mismo tiempo compatibiliza con la función docente como profesor de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. En el ámbito de nuevas tecnologías en materia de protección de datos de los cursos de compliance desde 2014 en las universidades de Harvard, Berkeley, Salamanca, Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III, Rey Juan Carlos, Complutense de Madrid, Instituto de Empresa, ESADE y la Universidad Internacional de La Rioja y muchas más. En Derecho Civil es profesor de Derecho Internacional Privado también, de Práctica Forense en la Universidad de Comillas, Pontificia de Comillas, ICADE. De Práctica Procesal Civil en el CEU, de Derecho Administrativo en el Máster a la Profesión de la Universidad. También tiene una cantidad de premios recibidos, como son de destacar el Premio de Innovación del Banco de Vizcaya en el año 2012, Premio Individual de Investigación de la Agencia Española de Protección de Datos en el 2013, premiado en el Concurso Internacional de Protección de Datos de Google en el 2014, Premio ENACI Consejo General de la Abogacía al Mejor Jurista Digital de España en el 2015, Premio a Crónica de León a la trayectoria profesional en materia de compliance, Premio Nacional de la Ley en Compliance en el 2020. Las publicaciones, pues es director de la revista online de Nuevas Tecnologías del SEPIN y miembro asesor de la revista online de Compliance, miembro del Consejo Asesor del Portal sobre Nuevas Tecnologías, columnista habitual de Confilegal, donde ha publicado más de 200 columnas del SEPIN, Juris and Leis en materia de nuevas tecnologías, Revista de Responsabilidad Social Corporativa del Economista, otros medios jurídicos en diversas materias como la ley, Virtual, ISIC, Lawyer Press y
digital, boletín de BICAM, etc. Javier Puyol, además es autor de 100 libros, o más de 100 libros, buena parte de ellos sobre este campo que vamos a tratar hoy. Entre otros, pues, sobresalen el Delegado de Protección de Datos, libro de test Delegado de Protección de Datos, guía divulgativa del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el modelo de evaluación de riesgos de la protección de datos y el criterios prácticos para la elaboración de un código de confianza, entre otros. Y bueno, ya sin mayor dilación, con ustedes, don Javier Puyol Montero. Bueno, pues muchas gracias y para mí es un honor primero estar en la Fundación Gil Albert hoy y versando sobre este tema sobre Big Data. Y quiero, desde luego, agradecer muy encarecidamente tanto a Pilar como a Antonio Llopis pues el haber contado con mi presencia en este acto. Y acto seguido vamos a comenzar a ver todo lo que le podemos sacar de criterios prácticos al Big Data, ¿no? Bueno, yo creo que hay una primera aproximación al Big Data que tenemos que tener en cuenta y es importante. Imaginemos, por ejemplo, el salón de nuestra casa e imaginemos que tenemos que hacer una librería. Nosotros cogeríamos un metro y mediríamos el alto, el ancho, la profundidad de ese mueble y se le encargaríamos a un carpintero, se le encargaríamos a un ebanista. Y serían tales medidas precisamente para que cupiera exactamente en ese hueco. Bueno, pues eso no es Big Data. Big Data estamos hablando de mucha información, de muchos datos, pero no vamos a coger un metro para buscar una medida exacta para construir esa librería. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar las medidas simplemente por una aproximación estadística de la información que tenemos. Y sobre eso, lo que vamos a hacer es, llegará un momento en que tendremos unas medidas más o menos aproximadas de esa librería en función del hueco. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de imprecisión de datos, no estamos hablando de medidas que le vamos a dar a ese carpintero exactamente para construir la librería dentro de nuestro salón. Eso es Big Data, es una aproximación estadística, es una aproximación de información basado en una ingente cantidad de información que en alguna manera pues se va multiplicando en función del avance de la tecnología. Yo les contaba, Antonio, hace muchos años trabajaba con un Spectrum de 15K. Hoy con un Spectrum de 15K no vamos a ningún lado porque no tiene capacidad para que ruede ni el más elemental de los programas que en este momento estamos utilizando en nuestro día a día, en nuestras circunstancias, ¿no? Tenemos que valorar también que el Big Data no nace solo, nace acompañado de otras tecnologías que han propiciado la posibilidad de que nosotros podamos hacer Big Data. La primera tecnología a la cual tenemos que rendir culto es el Cloud Computing. El Cloud Computing nace en el año 2010 y supone el tratamiento de datos en la nube, de tal manera que a partir de ese momento podemos conectar a través de Internet, a través de la nube, podemos conectar cualquier tipo de dispositivo móvil. Si yo en este momento le regalo un teléfono móvil del año 2005, en alguna manera, pues alguno lo cogería como una originalidad, como un excentricismo. ¿Por qué? Porque sería un móvil vintage. Pero ese móvil vintage, desde luego, cuando quisiéramos conectar nuestros correos electrónicos a través de Internet, no podríamos hacerlo porque no tiene esa funcionalidad. Es a partir del 2010 cuando empezamos a tener dispositivos móviles. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es a partir de ese momento cuando se produce verdaderamente una carrera absolutamente disparada en el avance tecnológico que hoy conocemos, pero también un avance disparado en las técnicas de almacenamiento de datos. Cuando hablamos de un Spectrum de 15K, no podríamos almacenar ninguna información de la que nosotros tenemos ahora. Y quiero contar una anécdota que me parece que es muy significativa para que entendamos correctamente Big Data. En este momento, si yo les pido que me enseñe cada uno de ustedes sus smartphones,
respuesta. En alguna manera esas ofertas personalizadas de una hipoteca, de la compra de un coche, de cualquier producto vinculado al consumo donde tenga que operar un sistema informático, están vinculadas ya al Big Data, porque es necesario responder con toda rapidez al cliente. Por ejemplo, vamos a pedir un préstamo, la compañía financiera pues va a conectar con una entidad de solvencia patrimonial y crédito precisamente para saber si tenemos algún tipo de mácula que nos va a impedir la concesión de ese crédito. Eso es Big Data. Otro elemento vinculado al Big Data, otra característica es la veracidad, es la confianza de los datos. Extraer datos de calidad eliminando la imprevisibilidad inherente de algunos como el tiempo, como la economía. Muchas veces cuando tratamos datos, un elemento de veracidad es determinante. Yo comentaba antes de entrar, imaginemos que en este momento somos todos propietarios de Zara y tenemos que hacer queremos invertir en marketing para comercializar un determinado producto. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos 100 clientes, probablemente los 100 clientes no van a comprar todos los productos, sino que se segmenta la exigencia de cada cliente en función de las características del cliente o de las características del producto que queremos comercializar. Pensemos, por ejemplo, en una minifalda y tenemos que saber a qué clientes de Zara le vamos a mandar publicidad de una minifalda. Si me la mandan a mí, creo que van a pinchar el hueso porque yo no voy a comprar ninguna. Con lo cual, tenemos que aprovechar desde el punto de vista del marketing a aquellas personas que efectivamente responden a un patrón de conducta y es la previsibilidad de que sean las personas que estén más cercanas a comprar ese determinado producto. Tendríamos que pensar de entrada que, bueno, pues de momento los hombres los tendríamos que subir. Nos planteamos el colectivo de género femenino. ¿Tenemos a todo el colectivo, tenemos que impactar contra todo el colectivo de género femenino? Pues probablemente tampoco, porque ni las muy jovencitas ni las muy mayores comprarían una minifalda. Tenemos que seleccionar cuál es el patrón óptimo de personas que pueden comprar ese determinado producto en un determinado momento. Con lo cual, estamos viendo que estamos segmentando el perfil femenino y dentro de esa segmentación estamos reduciendo pues, a lo mejor solamente a un 20 o un 25%. ¿Qué ocurre? Que ya estamos ahorrando una inversión del 75% en marketing. Si nosotros impactáramos contra toda nuestra clientela, habría 75 personas que directamente nunca comprarían esa minifalda. Con lo cual, esto nos sirve para el Big Data porque establecemos un patrón de comportamiento, lo cruzamos contra una base de datos y determinamos precisamente cuál es aquella masa objetiva que es proclive precisamente para comprarse un determinado producto. Pero ¿qué ocurre? Si la veracidad no se cumple, si este requisito del Big Data no se le hace especial caso, podemos tener datos obsoletos y son datos de hace 15 años. Y la persona que hace 15 años tenía 20, ahora tiene 35. La que tenía 35 ahora tiene 50. Con lo cual, si no tenemos datos de calidad, si no tenemos datos que respondan a pautas reales, podemos estar utilizando patrones frente a bases de datos de manera incorrecta, de tal manera que no tengamos una masa crítica, una masa objetiva que efectivamente responda a los patrones que queremos llevar a cabo. Por lo cual el elemento de la veracidad, sin lugar a dudas, precisamente está vinculado a la confianza. Tenemos que tener datos actualizados, datos que respondan a la generación de sus patrones, precisamente para poder obtener los objetivos que estamos buscando. Fundamentalmente lo que queremos a través de Big Data es generar procesos de la toma de decisiones que sean acertados. Por eso es importante también el concepto de veracidad, ¿no? Por tanto, la calidad de los datos calculados puede, desde luego, variar mucho y en función de que sean datos sucios, de sean datos contaminados, que tengan un determinado sesgo, que no sean datos objetivos, fundamentalmente lo que va a afectar es al análisis de los resultados que vamos a llevar a cabo. Por eso, tenemos que valorar que una gran parte de los datos provienen de social media en todas sus manifestaciones, aunque mucha gente solamente piensa que los datos provienen de redes sociales. Es mucho más amplio. Por tanto, la veracidad lo que sí nos determina es fundamentalmente, primero, la confianza, la calidad en el dato y en segundo lugar también, si nos apoyamos en la confianza y nos apoyamos en la calidad, de lo que estamos hablando es de la capacidad de la predictibilidad de los datos, anticiparnos al futuro, precisamente porque hemos obtenido una información que la podemos tratar, que la podemos aplicar y que como consecuencia de sus resultados vamos a adelantarnos a lo que evidentemente los consumidores quieren
o las prácticas que el mercado nos está demandando. Por tanto, también tenemos que valorar que la validad afecta a la veracidad, ya que la veracidad es la variable, desde luego, menos uniforme a lo largo de los distintos tipos de datos que manejamos. Finalmente, la última V es la que hace referencia al valor de los datos. Antes de la intervención, Antonio decía con mucho criterio que estamos hablando del petróleo del siglo XXI. Sí, pero es un petróleo que se parece a veces más a un brillante que a un diamante. El brillante sin tallar pueden ser los datos. Cuando nosotros almacenamos los datos, los tratamos, los analizamos, convertimos ese brillante en diamante y tiene su valor objetivo. Pero es importante tener en cuenta que a partir de la generación primero de cloud computing a través del Big Data, estamos dando valor a la información obtenida como consecuencia de los datos. Y es enormemente trascendente, es enormemente importante el que precisamente sepamos sacar, extraer esa información de los tratamientos de datos que llevamos a cabo. El valor hace referencia a conocer la importancia del dato para el negocio, saber qué datos se deben realizar y desde luego constituye una variable absolutamente fundamental que hoy en día, por ejemplo, está generando nuevas profesiones. Y esto, Antonio, tú lo leíste en este artículo. Y estamos hablando, por ejemplo, del científico de datos, que es un nuevo profesional que tiene que tener un contenido tecnológico importante para saber llevar a cabo Big Data, pero es que además tiene que tener un perfil también de carácter negocial, tiene que conocer el negocio, tiene que saber qué datos tiene que introducir en un determinado análisis precisamente para obtener las pautas adecuadas y para crecer en valor en la actividad de esa empresa como consecuencia de su análisis. Por lo tanto, hablemos de un perfil tecnológico, hablemos de un perfil científico, pero hablemos también de un perfil comercial o negocial, que es importante que este científico tenga. En alguna manera, lo que viene a decir la doctrina de ese científico de datos es que tiene que tener una visión real, actual, de los negocios en los cuales esté llevando a cabo el análisis de los datos que lleva. Cuando hablamos de la práctica analítica en el Big Data, según el nivel del valor de la información obtenida, puede distinguirse en la práctica tres modalidades típicas de análisis. En primer lugar, estamos hablando de una analítica denominada de carácter descriptivo, que consiste en almacenar y realizar agregaciones de datos históricos, visualizándolos de forma que puedan ayudar a la comprensión del estado actual y pasado del negocio. Es decir, en alguna manera la analítica descriptiva se centra en el momento actual y tiene una proyección con relación al pasado para poder comprender cuál es la actividad desarrollada por cada empresa con relación a sus productos, su relación con los clientes, sus marcas, etc. La analítica descriptiva nos cuenta cómo ha funcionado, por ejemplo, nuestro negocio hasta el día de la fecha. Y al lado de esta analítica encontramos otra, que es la analítica predictiva, que se construye evidentemente sobre esta analítica de carácter descriptivo. Y usa, por ejemplo, modelos avanzados para añadir a nuestra base de información datos que no conocemos. Estamos obteniendo información sobre el futuro a través de los datos que poseemos, de tal manera que son datos que no son evidentes, pero que a través de un análisis técnico del tema nos permite posicionarnos con relación a nuestra marca, al mercado y con relación a nuestros bienes, productos o servicios. Esto se traduce, por ejemplo, en técnicas como la predicción, insisto, de valores futuros, en series, por ejemplo, históricas y de demandas, pero también en la clasificación automática de textos u operaciones o en la segmentación de clientes. De esta forma, la analítica predictiva nos dice cómo va a funcionar nuestro negocio en el futuro. Esta analítica predictiva, desde luego, supone el nivel más alto desde el punto de vista operativo de la analítica y explota los niveles anteriores junto con las estrategias, por ejemplo, de la optimización operativa para indicarnos qué acciones de negocio nos van a proporcionar, por ejemplo, los mejores resultados en el funcionamiento de nuestra empresa. Mejora, desde luego, todos los procesos en la toma de decisiones. Mediante la analítica, por ejemplo, prescriptiva, podemos obtener recomendaciones automatizadas sobre el momento más adecuado, por ejemplo, para ejecutar pedidos, para llevar a cabo mantenimientos de instalaciones, para realizar, en definitiva, cualquier operación cuantificable que afecte al negocio. Por tanto, es importante que a través de esta predicción podemos saber cómo, dónde y cuándo podemos optimizar nuestro negocio.
¿Qué beneficios lleva a cabo la técnica Big Data? Bueno, pues algunas de estas beneficios objetivos son, por ejemplo, un mayor conocimiento del negocio a través de las técnicas de la analítica descriptiva. Tenemos que, además de este mejor conocimiento del negocio, tenemos unas mejores capacidades organizativas y de planificación del mismo mediante el uso de la analítica predictiva. Y también, desde el punto de vista estrictamente económico, los índices de ROI, de la métrica utilizada para conocer cuál es la ganancia que se obtiene de una inversión, aumentan considerablemente todos los procesos de negocio al emplear, por ejemplo, técnicas de analítica prescriptiva que recomiendan acciones en datos sólidos sobre costes y sobre beneficios esperados. La tecnología Big Data, desde luego, está apoyada, por ejemplo, en muchas herramientas que en alguna manera hacen posible la obtención de esta información con datos. Estas herramientas fundamentalmente tienen tres direcciones. Primera, aquellas que versan fundamentalmente sobre datos, que son datos estructurados, datos que tienen bien definidos su longitud y su formato, con las fechas, los números o las cadenas de caracteres, y por ejemplo tienen como una característica común, y es que pueden ser almacenados en tablas. Por ejemplo, son ejemplos muy claros de ello las bases de datos relacionales y los almacenes de datos. Frente a los datos estructurados nos encontramos también con datos no estructurados, datos en el formato tal y como fueron recolectados y que carecen, por ejemplo, de un formato específico. Estamos hablando, por ejemplo, de los PDFs, de los documentos multimedia, de los correos electrónicos, de documentos de texto. La característica de estos datos no estructurados es que no se pueden almacenar dentro de una tabla, ya que no se puede desgranar la información que contienen a tipos básicos. Entre los datos estructurados y los datos no estructurados estamos hablando de los datos semiestructurados, datos que no se limitan a campos determinados, pero que contienen marcadores para separar los diferentes elementos que los componen. Por ejemplo, es una información poco regular para ser gestionada de una forma estándar, y en esos datos fundamentalmente se proceden sus propios metadatos estructurados que describen los objetos y las relaciones entre ellos y que pueden ser simplemente aceptados porque así se decide como una simple convención. Como ejemplos de estos datos semiestructurados, el elemento más recurrente son las hojas de cálculo que utilizamos todos. Cuando hablamos de datos, también tenemos que hablar de dónde provienen los datos. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer referencia es lo que ya hemos comentado. Son datos que nosotros vamos fabricando segundo a segundo como consecuencia de la utilización de redes sociales, la utilización de dispositivos móviles, etc. Por ejemplo, comentaba el tema del iPhone, de la capacidad de gestión, y tenemos que tener en cuenta que hoy en día, en la utilización de estos smartphones, la capacidad de generación de datos es enormemente voluminosa, es tremenda, es muy grande, ¿no? Y por tanto, se pueden catalogar los datos en función de la procedencia en diferentes categorías. La primera categoría es los generados por las personas. El hecho, por ejemplo, de enviar correos electrónicos, de utilizar mensajes de WhatsApp, de publicar un estado concreto en Facebook, de tuitear contenidos o de responder, por ejemplo, a una simple encuesta en la calle, son cosas que hacemos a diario y que crean nuevos datos que desde luego pueden ser analizados. Bueno, de acuerdo con los datos que dije antes, se estima que en cada minuto al día se envían más de 20 millones de correos electrónicos. Probablemente estas cifras hoy en día se van quedando pequeñas. Y así con relación a redes sociales, y así con relación a aplicaciones app. Por otro lado, incluir registros en una base de datos o una información en una hoja de cálculo, desde luego son otras formas, son otras maneras de poder generar datos que pueden ser objeto de Big Data. Además de esos actos generados directamente por las personas, por ejemplo, podemos hacer referencia a las transacciones de datos. Por ejemplo, la facturación, cualquier clase de facturación, las llamadas o las transacciones entre cuentas, desde luego generan información que pueden ser tratados los datos de manera muy relevante. Por ejemplo, el caso más típico, las transacciones bancarias, lo que el usuario conoce como un ingreso de X euros, la computación lo interpreta como una acción llevada a cabo en una fecha y un determinado momento, en un lugar concreto, entre dos usuarios completamente registrados, que es el disponente y el receptor de la transferencia, y desde luego esto genera, sin lugar a dudas, datos.
Por ejemplo, otra fuente muy clara de generación de datos es el marketing electrónico y el uso de páginas web. Cada vez que navegamos por Internet generamos muchísimos datos. Y les quiero contar una curiosidad que muchas veces no reparamos en. Imaginemos, como estamos en Alicante, hablemos del Hércules. Imaginemos que el Hércules de Alicante, bueno, pues es finalista de la Copa del Rey. Es decir, yo sé que es complicado, pero supongamos. Imaginemos que queremos ir a esa final de la Copa del Rey y queremos conseguir entrar a las localidades para ver cómo el Hércules se proclama campeón. ¿Qué ocurre? Entramos en esa página web donde nos venden las entradas y está saturada. Mucha gente que quiere obtener esas entradas. Entramos, salimos y lo hacemos como 18 o 19 veces hasta que al final hay suerte y podemos comprar esas entradas. Imaginemos que en vez de ser el Hércules es un concierto de Springsteen o puede ser una obra cultural maravillosa que se estrena aquí en Alicante y que queremos asistir. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que no nos damos cuenta, pero hemos entrado 18 o 19 veces para comprar esos boletos de fútbol o esas entradas de teatro o esas entradas para el concierto y hemos generado muchísima información acerca de nosotros. Porque el receptor, el titular de esa página web sabe que hemos entrado 18 o 19 veces. Con lo cual, la persona que es titular de esa dirección IP sabe que es una persona que le gusta el fútbol, que es fan del Hércules de Alicante, que es una persona entendida en temas culturales o simplemente en cualquier otro tipo de evento cultural o deportivo. Esto es importante porque muchas veces cuando navegamos por Internet solamente pensamos que generamos los datos que nosotros somos conscientes que generamos, pero hay siempre un mar de fondo que está generando datos y que puede ser objeto de tratamiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, hoy en día las nuevas configuraciones de la web, bueno, pues lo que nos estamos encontrando es que hay una triple relación entre webs, contenido y lector, y es el lector el que está haciendo los contenidos de la web cada vez que entra dentro de la página. Yo creo que un ejemplo muy claro lo estamos teniendo en las cookies, en la información que nosotros proporcionamos al propietario de la página web precisamente para conocer cuáles son los puntos de preferencia por los cuales nosotros queremos navegar. Cuando permitimos a través de una cookie muy compleja pues que se lleven a cabo análisis precisamente sobre las tendencias que nosotros estamos llevando a cabo. Fijaros que esto es, en alguna manera, lo que está determinando es la interacción con ese determinado sitio y esa interacción que es esa navegación en Internet, evidentemente lo que está generando fundamentalmente es información. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas herramientas de seguimiento utilizadas en la mayoría con fines de mercadotecnia y además con finalidad del análisis de negocio. Por ejemplo, podemos incluso llegar a establecer valoraciones de datos simplemente con los movimientos de ratón que quedan grabados en mapas de calor y que queda registro de cuando pasamos en cada página y cuando la visitamos. Por ejemplo, los procesos máquina a máquina también son tecnologías que comparten datos con dispositivos y estamos hablando de esos sensores de temperatura, de luz, de altura, de presión, de sonido. Todo ello genera datos que evidentemente determinan que se puedan transformar y se puedan analizar magnitudes físicas o químicas y al mismo tiempo convertirlos en datos que puedan ser, en los que pueda extraerse información y que nos puedan ser de suma utilidad. Desde luego, también décadas, la llegada de comunicaciones inalámbricas, todo el mundo utiliza Wi-Fi, todo el mundo utiliza Bluetooth, todo el mundo utiliza la red RFI, ha revolucionado también el mundo de los sensores y esto, sin lugar a dudas, ha generado muchos datos de carácter accesible a Big Data. Por ejemplo, el tema de los GPS, la automación, yo creo que es un ejemplo muy claro. Hoy en día todo el mundo utiliza GPS para casi prácticamente cualquier cosa. Lo vemos desde temas simplemente de conducción o temas de investigación criminal, que son prácticas absolutamente habituales. Pero también estamos hablando de que estas transformaciones físicas o químicas con relación a los sensores, por ejemplo, tienen una enorme utilidad con relación a los signos vitales en la medicina. También cada día va cobrando nueva fuerza los datos que tienen su origen en fuentes de naturaleza biométrica, que son el conjunto de datos que provienen fundamentalmente de elementos de seguridad, de defensa, de identificación,
quizá siempre utilizados por servicios de inteligencia, aunque hoy, desde luego, el mundo de las empresas está accediendo directamente a los datos de naturaleza biométrica. Son datos de alta sensibilidad, son datos que tenemos que proteger dentro de las empresas, porque evidentemente son datos extremadamente sensibles, tal como reconoce el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, del Reglamento 2016-679. Por tanto, hoy en día los lectores biométricos, como los escáneres de retina, los escáneres de iris, las huellas digitales, el reconocimiento facial, los lectores de cadenas de ADN, son elementos muy claros de elementos biométricos que están cambiando precisamente el curso de todo tipo de sensores. Normalmente los datos biométricos, como dije antes, están siempre vinculados a mecanismos de seguridad y suelen estar cuestionados por los servicios de seguridad de muchas empresas, en los ministerios de defensa o los departamentos de inteligencia, pero no es exclusivo de esto. En este momento yo entiendo que los datos biométricos tienen aplicaciones nuevas y muy novedosas con relación a todo tipo de cuestiones. Yo hace poco me comentaban un proyecto europeo con relación a datos biométricos de la corteza del cuero cabelludo. Y estos datos estaban siendo analizados a nivel global dentro del marco europeo, fundamentalmente porque cuando damos un cabezazo al balón, cuando nos damos un golpe en la cabeza, evidentemente estamos generando boletos que nos pueden permitir el día de mañana un Alzheimer, una demencia senil. Esto, desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, es muy importante tenerlo en cuenta, porque supone fundamentalmente el prevenir patologías futuras en la tercera edad como consecuencia de la actitud media del ciudadano. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor llega un momento en que dar un cabezazo a un balón de fútbol pues tiene que ser una regla prohibida dentro de un partido de fútbol, cosas que en este momento evidentemente nos chocan y nos sobresaltan. El planteamiento es el análisis masivo de datos de personas que tienen hoy en día Alzheimer o que pueden tener demencia senil. Probablemente se basa simplemente en golpes pequeños del cuero cabelludo en la corteza cerebral, que al disminuirse y ser muy fina, pues evidentemente propicia ese tipo de patologías. Son investigaciones que se están llevando a cabo, pero es importante tener en cuenta que estos datos biométricos, al final aplicados a la medicina, nos muestra una base de datos de la cual podemos extraer información. Otro tema también que me gustaría comentar es el relativo a la transformación de los datos. Una vez que nosotros tenemos un elemento objetivo, que es hacer que los datos se recojan en un mismo lugar y darles también un mismo formato, tenemos que transformar esos datos, y eso implica la utilización, por ejemplo, de plataformas que lleven consigo la extracción, la transformación y el hecho de poder cargar estos datos en las mismas, a los efectos de poder ir avanzando en el conocimiento de la información que estos datos nos proporcionan. Su propósito fundamental es extraer los datos de los diferentes fuentes y sistemas para después hacer transformaciones, conversiones de datos, por ejemplo, limpieza de datos sucios, cambio de formato y finalmente cargar los datos en la base de datos o en un simple almacén de datos que se haya especificado originariamente. Tenemos que tener en cuenta además que en el análisis de los datos debemos partir de aquellos datos que tienen necesariamente que ser almacenados en función, por ejemplo, de las diferentes tecnologías de almacenamiento, y nos damos cuenta que tenemos que analizar estos datos precisamente para almacenarlos. Y así, por ejemplo, hablamos de asociación, que permite encontrar relaciones entre diferentes variables, bajo la premisa, por ejemplo, de la causalidad. Se pretende encontrar una predicción en el comportamiento de otras variables que al vincularse unas con otras nos proporciona una información que era insospechada con la información que teníamos a priori, y esto evidentemente nos va a determinar fundamentalmente nuevas operaciones. Por ejemplo, esto lo podemos llevar a cabo en las relaciones vinculadas a ventas cruzadas, por ejemplo, en comercios electrónicos. Una venta en un comercio electrónico es la venta en ese comercio electrónico, pero analizar todas las ventas que, por ejemplo, se han producido en una determinada empresa o en un determinado sector en ese comercio electrónico y encontrar patrones comunes de comportamiento de los usuarios nos puede determinar precisamente nuevos comportamientos, nuevas informaciones que hasta ese momento eran desconocidas y que la podemos aplicar precisamente para incrementar el nivel de ventas. Estamos hablando también
de la minería de datos, que tiene como objetivo encontrar comportamientos predictivos. Engloba el conjunto de técnicas que combina estos métodos estadísticos y el aprendizaje automático. Aquí, desde luego, tiene un papel enormemente determinante la inteligencia artificial, que en alguna manera va a contribuir precisamente a predecir, a establecer nuevos criterios que en este momento son desconocidos como consecuencia de ese tratamiento masivo de datos personales. Esto está estrechamente también relacionado con los modelos utilizados para descubrir patrones en grandes cantidades de datos. Los patrones, en alguna manera, son el resultado de esa información. El patrón es algo revolucionario, nos da los parámetros precisamente de analizado en el mercado cuál es el comportamiento medio de los consumidores, determinarnos qué consumidores son proclives precisamente a obtener, a llevar a cabo un determinado comportamiento. En el momento que tenemos ese patrón, lo que hacemos es que ese patrón lo cruzamos contra una base de datos y en ese momento caen una serie de consumidores que responden a ese patrón. A esos consumidores son los que efectivamente nosotros nos tenemos que dirigir, como decía anteriormente. Bien, también, insisto, yo creo que es muy importante encontrar similitudes entre diferentes grupos, entre diferentes tipos de datos y el descubrimiento de otros nuevos, conociendo fundamentalmente con cuáles son aquellas decisiones que específicamente les caracterizan, los definen. Y es una metodología para encontrar relaciones entre resultados y hacer una evaluación preliminar de la estructura de los datos analizados. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que para ello vamos a utilizar diferentes técnicas, pero también vamos a utilizar diferentes algoritmos. Por ejemplo, en el análisis de texto debe tenerse en cuenta que una gran parte de los datos generados por las personas son textos como correos, búsquedas web o contenidos. Y esta metodología, desde luego, lo que nos va a permitir es extraer información de estos datos, así como modelar temas y asuntos o predecir, por ejemplo, palabras. Cambiando un poco de tercio, me gustaría comentar algunos temas sueltos, porque ya tampoco nos está quedando demasiado tiempo y me gustaría terminar esta exposición comentando con ustedes de forma masiva casos reales que nos puedan ilustrar. Tenemos que tener en cuenta que Big Data afecta sobre todo a la capacidad que tienen las empresas de cómo valorar sus datos. Supone un cambio de modelo de negocio, no supone un cambio de negocio, es un cambio del modelo, de cómo operar en el negocio. Por tanto, tenemos que valorar que sobre todo Big Data es un cambio de paradigma, es un cambio de ese modelo más que un cambio de los valores concretos que pueden determinar en un determinado momento el funcionamiento de un determinado negocio. Cuando hablamos de Big Data, tenemos que plantearnos el tipo de datos que queremos utilizar. Y estos datos, fundamentalmente, como decía al comienzo de mi intervención, pueden ser datos anonimizados o datos no anonimizados, datos personales o simplemente datos. Y aquí juega mucho el funcionamiento de los algoritmos. A través de algoritmos lo que podemos hacer es convertir datos personales en simplemente datos. Para ello podemos utilizar algoritmos o podemos utilizar simplemente medidas de seguridad. Pero tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene hoy en día la realización de cualquier tipo de Big Data, de los algoritmos, que son los patrones que en alguna manera van a determinar cómo tenemos que llevar a cabo cualquier tipo de análisis. Big Data supone fundamentalmente un cambio de mentalidad. Tenemos que analizar una gran cantidad de información, pero también tenemos que aceptar que esta información es imprecisa, no son datos exactos, son datos, como decía también al comienzo, que se obtienen por mera aproximación, por mera simplemente apuntes estadísticos, por volúmenes estadísticos en el tratamiento de datos. Y por tanto, este cambio de mentalidad lleva consigo a afectar la imprecisión del desorden de los datos, pero también el análisis correlativo de los mismos. Tenemos que tener en cuenta que los datos que estamos utilizando para llevar a cabo prácticas de Big Data no son un bien rival. Cuando hablamos de que los datos no constituyen un bien rival, lo que estamos afirmando es que el uso por una determinada persona no impide que los use otra. Estamos hablando también de que el uso de los datos no se desgasta por el uso. Yo en este momento, volviendo al ejemplo de Sara, puedo analizar quién es la persona dentro de mi base de datos de clientela que puede comprar una minifalda, pero acto seguido lo que hago es que utilizo mi base de datos de clientela para determinar quién puede comprar un abrigo rojo.
y eso no impide ni perjuzga quien pueda comprar una determinada minizada. Por lo tanto, hablemos de que la información no se desgasta por el uso. Y además, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que los datos pueden ser explotados en múltiples finalidades. Cuando hablamos de múltiples finalidades, evidentemente habrá que describir el problema de los datos personales, de aquellos datos que no son personales. El dato personal está limitado tanto por el Reglamento General de Protección de Datos como por la Ley Orgánica 3/2018, precisamente a las finalidades que son consentidas o a las finalidades que tienen una base de legitimación legítima para el tratamiento de datos de carácter personal. Pero en todo caso, la posibilidad es que pueden ser tratados para vender un abrigo como para vender un coche, y por tanto, al no ser un bien rival, evidentemente los datos no se corrompen por esa doble utilización. Tenemos que tener en cuenta que los consumidores son cada vez más sofisticados y se produce cada vez más una globalización de las opiniones. Cuando hablamos de consumidores son cada vez más sofisticados y esa globalización, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a Amazon. Cuando nosotros compramos un producto en Amazon y a los pocos días recibimos un correo que nos habla de la catalogación de la compra, el marketplace, lo a gusto o a disgusto que nos ha dejado. ¿Qué ocurre? Cada día todos los consumidores estamos mirando mucho más el número de estrellas que han dado otros consumidores en la compra de cualquier tipo de producto. Esa globalización de opiniones se está produciendo siempre a través de la tecnología. Por eso es muy importante que el empresario, cuando quiera lanzar un producto, cuando quiera lanzar una marca al mercado, tiene que saber cuál es el nivel de sofisticación en su ámbito, en su sector de actividad económica por parte de los consumidores. Y para ello tiene que utilizar la tecnología para verificar efectivamente cuáles son los gustos, cuáles son las preferencias, cuáles son las tendencias, tanto con relación a sus bienes, productos o servicios, o bien con relación a su marca. También es importante que reflexionemos con relación a una serie de parámetros, de variables que afectan a los datos. Y es que los datos no tienen límite de tiempo, los datos no tienen límite de idioma y los datos tampoco tienen límites geográficos. Es verdad que puede haber, que tendremos que adaptarnos en cada momento a las circunstancias concretas de los mercados. A lo mejor un dato operado en suelo peninsular no es extrapolable de manera automática a Colombia, a Puerto Rico, a Argentina. Es decir, porque hay diferentes gustos, diferentes criterios, diferentes sensibilidades culturales, pero en todo caso no hay límite de tiempo, no tiene límite de idioma y no tiene tampoco límite geográfico. Tenemos que analizar a la hora de hacer Big Data la posición de los consumidores. Yo decía antes que son sofisticados, exigen más información, son mucho más desconfiados. A lo mejor entran a valorar un determinado producto en Amazon, pero a lo mejor entran también a valorarlo en otra red social, en otra web de ventas, precisamente para contrastar el nivel de aceptación por parte de los consumidores. Y desde luego tenemos que tener en cuenta que a la hora de poner en el mercado un bien, producto o servicio, lo que tenemos que valorar es que los criterios de los consumidores toman su decisión fundamentalmente en la información que encuentran en social media. Hoy no tiene ningún sentido que un empresario lance un determinado mercado sin previamente haber analizado precisamente las opiniones que tienen sobre productos análogos, productos de la competencia, los consumidores. Por tanto, existe la necesidad a través del Big Data de entender la mentalidad del consumidor sofisticado, pero es necesario conocer el impacto que las opciones tienen también en las ventas, y es importante la necesidad de averiguar las probabilidades de ganar o de perder clientes. Con lo cual, estamos hablando de diferentes pautas que antes no existían, que antes en nuestra vinculación con redes sociales, en nuestra vinculación con bases de datos, eran absolutamente ciencia ficción. Y hoy es imprescindible conocer el gusto del cliente, conocer las necesidades, conocer cuál va a ser el movimiento predictivo del cliente, precisamente para ganar o perder influencia en el mercado. Por tanto, estamos hablando de información, es el centro de Big Data, es el centro de los datos. Y por tanto, esta información se concreta en tres parámetros muy claros para un empresario: el conocimiento de la situación del mercado, la repercusión que tiene su actividad dentro del mercado y la afectación que todo ello va a tener con relación a los productos, bienes o servicios, o simplemente a la reputación de marca. Y por ello es importante que esta información sea un elemento capital. Además de la información, hoy en día con los datos, ¿qué está ocurriendo? Pues un fenómeno muy determinante.
estamos oyendo a nuestra derecha y a nuestra izquierda cómo la gente compra bases de datos precisamente para podernos comunicar con potenciales clientes. Y estamos hablando de un fenómeno muy claro, que es la monetización de los datos. Queremos crear un mercado donde los datos tengan un valor económico per se. Y por tanto, lo primero que tenemos que valorar es conocer y saber que hay ese mercado de datos y que tiene, desde luego, un funcionamiento real. Puede tener límites desde el punto de vista de la privacidad. No todas las bases de datos, y hay una recientísima sentencia en una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos sancionando a alguien que compró una base de datos y que no se dio cuenta de que efectivamente una de las personas que estaban incluidas dentro de esa base de datos se había apuntado en una lista Robinson, en el sentido de que no quería publicidad, no quería y se le mandó. Probablemente la multa es pequeña, pero en cualquier caso es una irregularidad desde el punto de vista de protección de datos. Con lo cual, habilitación del mercado de los datos, rentabilidad del mercado de los datos. Si yo tengo una base de datos de 1 millón de clientes, lo que debo hacer es generar patrones donde yo los pueda poner en el mercado precisamente para que me compren esos patrones como una información vinculada a la propiedad intelectual del desarrollo de la información que me está proporcionando, por ejemplo, esas bases de datos. Y por tanto, la monetización, además del mercado, además de la rentabilidad, lo que supone en definitiva es un acceso a la información. Yo, a través de la compra de esas bases de datos, a través de la compra de esos patrones, estoy obteniendo información con la cual mejorar la toma de decisiones que estoy llevando a cabo con relación a mis productos. Por tanto, es enormemente importante ese mercado nuevo que se genera a través de los datos de carácter personal. Cuando hablamos de la implementación del Big Data, no cualquier sistema sirve para implementar Big Data. Hay que buscar fundamentalmente nuevos criterios. Y fundamentalmente el primer criterio con relación a una empresa es la madurez de la empresa para implantar los sistemas de Big Data. Tenemos que hablar también de un nivel de conocimiento del entorno. Es decir, tenemos que implantar Big Data en áreas donde efectivamente Big Data tenga sentido, donde nosotros a través del Big Data podamos competir de una manera satisfactoria dentro de nuestra actividad económica. Por eso es muy importante el nivel de conocimiento del entorno. El empresario que utiliza técnicas de Big Data sin conocer si su empresa está preparada o no para desarrollar este tipo de productos, sin conocer precisamente qué está haciendo la competencia, cómo se mueve la competencia, evidentemente puede hacer desarrollos de Big Data, pero no son desarrollos de Big Data efectivos. Y además de la madurez y además del nivel de conocimiento del entorno, yo creo que es un elemento muy importante es la infraestructura, saber qué técnicas se van a utilizar precisamente para utilizar Big Data. Otro elemento también relevante es la llamada vista única del cliente. Tenemos que conocer precisamente dónde está el origen de la información, si esta información responde efectivamente al nivel de confiabilidad necesario precisamente para poder tratar esta información. Tenemos que llevar a cabo también una priorización temporal de los datos, ordenándolos a efectos de que efectivamente la información que nos pueda proporcionar responda realmente a unidades reales, a unidades efectivas. Y también, evidentemente, esa vista única del cliente tiene que llevar consigo la determinación de la información necesaria con relación al mismo. Por ejemplo, aquí yo creo que es muy importante traer a colación el principio de minimización de los datos de carácter personal. La minimización significa que tenemos que utilizar los datos mínimos, los datos imprescindibles en cualquier tratamiento de datos de carácter personal. Yo siempre recuerdo aquí una anécdota de una grabación de Goma Espuma, ¿no? Donde alguien pide un taxi por teléfono y entonces desde la central de taxis le empiezan a preguntar que cuál es su grupo sanguíneo y cuál es el grupo sanguíneo de su padre. Esto que era un chiste de Goma Espuma, en la práctica se está produciendo. Y es que las empresas son conscientes que cuando tienen que pedirnos datos, nos piden datos de más, porque cuanto más información tengan sobre nosotros, desde luego pueden llevar a cabo patrones y evaluaciones de Big Data mucho más complejas. Por eso es muy importante que siempre esto se haga con principio de minimización de los datos. Por tanto, estamos hablando de control de la información, estamos hablando de protección de la información y también es muy importante hablar de límites de uso de la información. Lo decía antes, yo creo que en este tema que no hay derecho positivo, el nivel de la ética, la autolimitación, la autocorrección en el uso de Big Data es enormemente importante, porque si no hay con límites, evidentemente al final seremos todos reos absolutamente de la tecnología.
Yo creo que en este momento el Regulador Europeo de Protección de Datos es consciente de esta situación y lo que quiere es que cualquier desarrollo tecnológico no vea simplemente a cualquier persona, a cualquier ciudadano de la Unión como un mero cliente, como un mero consumidor, sino que lo vea como persona y que lo respete como persona. Ya para ir terminando, pues me gustaría hablar de la veracidad de la información y tenemos que hablar de elementos tan importantes como la fiabilidad del dato, la adecuada gestión. Y en este tema, es la primera vez que lo hago esta noche, hablamos de compliance. Compliance es Big Data, compliance es protección de datos y por tanto tenemos que tener políticas específicas dentro de los responsables con relación al control del uso que se haga Big Data. Insisto que tenemos un choque de mundos entre la ética y la legalidad y lo tenemos que, evidentemente, tenemos que limitar, ¿no? Yo decía antes que los riesgos que genera Big Data, fundamentalmente el principal es la dictadura de los datos, una frustración de los consumidores y de los empleados, simplemente porque tengamos a partir de ese momento una pérdida objetiva de libertad como consecuencia del control excesivo que se produzca de los riesgos, ¿no? Bien. Podríamos seguir hablando de temas legales, pero me gustaría que dedicáramos estos minutos que quedan a casos reales, a casos que nos puedan, que podamos ver efectivamente cuál es la aplicación real de Big Data. Por ejemplo, el ejemplo que venimos hablando con más reiteración es la selección de objetivos de publicidad predictiva. Fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer a través del Big Data es determinar sobre qué anuncio tiene más posibilidades de hacer clic cada clic. Reflexionemos sobre ello. Tenemos que ver qué elementos podemos inducir al consumidor para que si ponemos media docena de anuncios vaya justo al nuestro. Big Data trata precisamente de predecir cuál es la tendencia del consumidor, del gusto del consumidor, de la inclinación de ese consumidor precisamente para hacer clic en ese determinado anuncio. Ya no hace falta hacer muchos modelos de anuncio, es que tenemos que, a través de la información que vamos obteniendo, fundamentalmente nuestro objetivo tiene que mostrar el mejor anuncio en base a la probabilidad, por tanto, de recibir ese clic, así que teniendo en cuenta que esto lleva un coste económico muy importante en su creación. Por ejemplo, objetivos de selección de objetivos de marketing directo. ¿Qué clientes responderán al contacto establecido? Entonces, no generar publicidad a lo tonto, sino única y exclusivamente a aquellos clientes que exista una base métrica, una base racional de que efectivamente cuando yo les haga un impacto publicitario me van a devolver la llamada. Imaginemos una empresa de telecomunicaciones que quiere llevar a cabo una campaña telefónica de sus productos. No se trata de llamar a toda la base de clientela, se trata de llamar exclusivamente a aquellos clientes que potencialmente tienen la posibilidad, por ejemplo, de responder. Por ejemplo, otra aplicación que puede ser muy interesante en el ámbito de Big Data es el llamado Black Box Trading, si el precio de una acción subirá o bajará. Y tenemos que llevar a cabo análisis estadísticos por mera probabilidad, precisamente para emitir una recomendación de compra de un determinado producto basado en acciones. Entonces, el objetivo nuestro es comprar las acciones que van a subir o, por el contrario, vender aquellas acciones que van a bajar de precio. Y este análisis es también un elemento fundamental. Por ejemplo, la predicción del embarazo. Luego quiero contar un caso que es paradigmático. Pero, ¿qué clientes femeninas tendrán un hijo, por ejemplo, en los meses venideros? Este es el objetivo y valorar precisamente cómo podemos predecir, anticiparnos a qué cliente, qué mujer va a tener un hijo, precisamente para bombardearle con productos para menores, ropa para menores, ropa premamá, etc. Ya no estamos hablando a todo el colectivo de mujeres, estamos hablando a un colectivo concreto y determinado. Y por tanto lo que estamos buscando a través de Big Data en la predicción del embarazo es dirigir ofertas pertinentes a los futuros padres. Por ejemplo, otro elemento que puede servir de base para el Big Data es la predicción de delitos, la ubicación de un delito futuro y por tanto el objetivo nuestro sería donde nosotros tengamos la probabilidad mayor de que se produzcan hechos delictivos, lo que trae como consecuencia es que tenemos que enviar a la policía a patrullar precisamente en la zona. Por ejemplo, podemos hablar también de otra utilidad, detección del fraude. ¿Qué transacciones, qué solicitudes de crédito
financiamiento, qué cobros de prestaciones, qué reembolsos, qué devoluciones son fundamentalmente fraudulentas. Y por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer a través de Big Data es establecer un patrón de definición de aquellas conductas que son constitutivas como irregulares, delictivas, ilegítimas, etc. Entonces, filtrar las transacciones y las solicitudes para que los auditores trabajen sobre las que la predicción marque como más susceptibles de fraude, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, criterios de control pues, reforzados precisamente para solucionar esto. Yo siempre recuerdo un banco online que se le ocurrió la idea de conceder a sus clientes préstamos telefónicos. Total que un día reciben una llamada de una señora queriendo contratar un determinado producto. La señora le pide datos personales y la señora da todos sus datos de carácter personal. Pero cuando llega la primera amortización de ese préstamo, la señora no paga. Y la razón era tan sencilla como la siguiente. No era una señora la que había contratado ese producto, sino su marido. Y conocía perfectamente toda la información de la señora. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos una detección del fraude real, no ponemos medios para evitar la comisión de conductas delictivas o irregulares al menos, evidentemente el fraude sube. Por eso Big Data se está utilizando para este tipo de procesos. No se trata solamente de identificar al cliente, sino que es que al cliente le tenemos que autenticar, saber que efectivamente quien dice ser que es, sea efectivamente esa persona y no alguien que esté suplantando su identidad. Por ejemplo, también Big Data nos sirve para la detección de intrusos en la red, de cómo las comunicaciones, por ejemplo, de Internet de bajo nivel, pues por ejemplo, surgen impostores. Lo estamos viendo, por ejemplo, que esto es bastante frecuente, por ejemplo, con la protección que en este momento las empresas están prestando al spam, de tal manera que están discriminando entre correos electrónicos y spam, y el spam va directamente o se neutraliza o va a una bolsa de spam que automáticamente se borra. Entonces, la finalidad de la detección de intrusos en la red es bloquear dichas interacciones. El filtrado del spam, sí, lo he puesto yo como ejemplo, pero es también otro elemento fundamental, ¿no? Determinar, por ejemplo, a través de Big Data qué correos electrónicos son spam y desviar estos correos directamente a una carpeta de correos basura, ¿no? Por ejemplo, algo tan elemental como jugar a un juego de tablero. Entonces, determinar, por ejemplo, quién va a ganar la partida. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en los juegos de ajedrez, que cada día se están implementando más, pero también, sobre todo, en juegos de tablero. Entonces, esto lleva a una valoración de los movimientos en el juego que lleve a uno de los estados que la predicción indica que van a conducir efectivamente a la victoria, ¿no? O la detección, por ejemplo, de la ansiedad en las entradas del reloj, lo he comentado antes con relación al partido del Hércules. Esa ansiedad es perfectamente detectable, son datos y, por ejemplo, se pueden utilizar precisamente para mandar a esa dirección IP, fundamentalmente cuestiones derivadas de índole deportivo. Y me gustaría, para terminar, contar algunos casos diferentes. Por ejemplo, yo siempre cuento uno que me parece paradigmático, y el título del caso es: una vez adivinó que una adolescente estaba embarazada antes que la propia adolescente. Y esto es un ejemplo enormemente significativo de lo que se impone en Big Data. Fue a principios de la década de 2010, en Minneapolis, Estados Unidos, un padre entró airado en una tienda Target, exigiendo ver al responsable del establecimiento. Y le dijo este padre airado: mi hija ha recibido esto en el correo, dijo, escribiendo un sobre de publicidad con ropa premamá, muebles para habitaciones de bebé y fotos de niños sonrientes. Ella todavía va al instituto y le mandáis descuentos para ropa de bebé. Eso es lo que le dijo el padre airado. Tratáis de animarla a que se quede embarazada, dijo el progenitor. Y según cuenta Charles Duhigg en un reportaje de New York Times, el encargado, sin saber dónde meterse, desde luego le pidió disculpas al progenitor, ¿no? Cuando a los pocos días llamó al hombre para volver a pedir perdón, fue este quien comenzó efectivamente a disculparse. He hablado con mi hija y resulta que ha habido ciertas actividades en mi casa. Sale de cuentas en el mes de agosto. Le dio una disculpa, el padre al encargado de la tienda.
Y la razón de esto era que Andrew Paul, un científico de datos, creó un algoritmo que detectó el embarazo de las adolescentes. Y esto se producía simplemente porque había detectado que cuando se consumían 25 productos en un determinado tiempo concreto, en un espacio de tiempo, por ejemplo, 3 meses, era signo más que probable de que efectivamente la chica estuviera embarazada. ¿Qué ocurrió? Pues que esta compañía había evaluado las compras que había efectuado esta chica y había determinado que había comprado esos 25 productos en un plazo de 3 meses, con lo cual perfectamente le podía asignar el hecho de que estaba embarazada. Por ejemplo, otro tema que puede ser interesante es el uso de Big Data. Puede en un determinado momento hacer que una pareja de sexagenarios se quede sin seguro médico. Pongamos que usted vive, por ejemplo, en Estados Unidos y por su trabajo no está inscrito a un seguro médico colectivo, sino que debe encontrar por su cuenta uno de esos planes prohibitivos. Y lamentablemente, pues se lo rechaza. La razón de todo esto, el motivo, sus compras de medicamentos en grandes almacenes como Walmart o Randall's. Pues esto es lo que le pasó a Walter y Paula Shipton cuando trataron de asegurarse la compañía humana. Lo que ocurrió fue que la compañía humana pues, analizó su historial de recetas médicas, les llamó por teléfono para preguntarle por los antidepresivos y la medicación para la presión arterial que habían adquirido en los últimos años. Walter les explicó que los antidepresivos eran para que su mujer durante la menopausia pudiese conciliar más fácilmente el sueño y que la medicación para la presión arterial era para un hinchazón de tobillos. No importó y por tanto no pudieron nunca asegurarse en humana. Esto en España no sería posible porque estamos cruzando datos personales de diferentes compañías donde nosotros tendríamos que prestar autorización precisamente para que este cruce se pudiera practicar. Pero son datos reales y si no somos muy exigentes desde el punto de vista ético, somos rehenes precisamente de la tecnología que puede llegar a determinar por qué hemos comprado antidepresivos o por qué hemos comprado pues determinadas medicinas para la presión arterial en una farmacia, acusarlo con nuestros datos médicos y entender que por tanto nosotros tenemos una mácula que nos impide contratar con una compañía de prestación de servicios médicos. Esto y muchas cosas más. Pero esta es la realidad, muy rápidamente, la realidad de Big Data. Tenemos poca normativa, poca regulación y por tanto tenemos que suplir esto con un comportamiento ético de las empresas, de las personas jurídicas, incluso de las entidades locales, ¿por qué no? Si en un determinado momento se utiliza Big Data, pues por ejemplo, para analizar el comportamiento de los ciudadanos. Bueno, más o menos, para ser respetuoso con la hora, Antonio, yo si queréis hacer preguntas o cosas, pues por supuesto, encantado. Algunos 100.000 preguntas, pero enhorabuena, muchísimas gracias, Antonio, por traer. Yo soy ingeniero informático de carrera. No ejerzo los últimos años, pero la cabeza la tengo amueblada informáticamente, procedimiento, algoritmos, Esto no se pierde nunca. no se pierde nunca, de hecho, en tu vida no. Entonces, esto de estas cosas, a mí me crean, como ingeniero, ¿no? Como en el mundo de la ciencia, me crean. Sé que tenemos que ir por ahí. No voy a hablar del metaverso, porque vamos a hablar del metaverso, hablemos de Big Data, del mundo real y del mundo virtual, que ya está empezando a... O sea, hay gente que ya está comprando parcelas en un mundo virtual que no existe. Pero va a existir ese mundo virtual, la vas a conectar, no sé cómo, ¿vale? Pero vas a vivir como un juego, ¿no? Vas a vivir en ese mundo virtual y vas a comprar una parcela y una casa, pero que te va costando dinero del mundo real. O sea, es una cosa que a mí me da pánico. Pero sí que una de las asignaturas de la carrera, yo estoy en Estados Unidos, una de las asignaturas de la carrera era inteligencia artificial, con el máster. Y la inteligencia artificial, que se está utilizando muchísimo ahora para muchísimas cosas, se basaba, a mí me lo enseñaron de esa manera, en axiomas. En axiomas que eran axiomas que eran evidentemente reales. O sea, axioma número 1. Estamos en una sala, estamos en Alicante, 2, estamos en Alicante, Javier Puyo, Montero, o sea, una serie de axiomas y a base de eso, claro. Pero los axiomas eran reales y a partir de ahí se creaba una inteligencia artificial, para la palabra de inteligencia, ¿no? Entonces, te creías
y todo lo que hacías lo basabas y todo lo que dice el programa este que estamos en inteligencia artificial nos va a dar una predicción, una aproximación a una solución real. A mí lo que me sorprende y me da miedo de todo esto es, aquí se conoce mucho como el fake news, ¿no? Que los hechos que se están construyendo sean falsos y entonces se generan una serie de consecuencias, que te he puesto buenísimos ejemplos, que son irreales. Ya lo voy a mezclar con otra cosita. Déjame que te interrumpa. Fíjate, hay un tema que al hilo de lo que comentas que a mí me preocupa mucho. En este momento, Google. ¿Quién no utiliza Google como buscador en nuestro día a día? Google es el primero a utilizar el Big Data. Los robots que tienen están buscando esas cosas. El planteamiento es, si los algoritmos de un buscador los cambiamos y ponemos que, por ejemplo, que Vox es de extrema izquierda y Podemos es de extrema derecha, la información que nos salga a través del buscador sale con ese sesgo. Claro, ¿qué ocurre? Esos son, he puesto un ejemplo extremo, pero hay veces que ese ejemplo extremo no es tan extremo, son pequeños matices, pequeñas circunstancias. Es que hay ordenadores que están generando ahora mismo, están generando, joder, es que todo esto es tan amplio que no me quiero ir por las ramas, pero hay ordenadores ahí mismo generando fake news y generando información que le interesa a alguien que se genere esa información. De hecho, sabemos que se están alquilando espacios, hay empresas grandes, mundiales, que alquilan espacios en la calle Silvio Sempere, número 4, un local para que tú tengas un ordenador y te pagan por ello. Con una dirección de IP, que lo que está provocando es que cuando ese ordenador está haciendo muchísimas cosas que esta gente quiere que haga, pero está domiciliado en Silvio Sempere número 4, el que está provocando y haciendo eso eres tú, y yo te estoy pagando tanto por tener un ordenador en tu casa, para que las consecuencias penales, jurídicas, de lo que sea, la culpa la tengas tú, porque el IFE lo tienes tú, porque es el DNI de los ordenadores como bien sabes. Pero bueno, lo que sí que esto me preocupa muchísimo eso, ¿no? La inteligencia artificial ya no va a ser tan inteligente, ya no va a ser tan inteligente. Tú fíjate, claro, que tengo una sobrina que está trabajando en banca. Está en primera línea de todo esto. Y me decía, es que lo que están haciendo ahora es, y está ocurriendo, nos llaman por teléfono a casa y ellos lo único que quieren es una respuesta. Oye, yo os he tomado por saco, que yo no quiero saber nada, que me estáis llamando, que he quitado mis datos, yo estoy en la lista Robinson, no me llaméis más, hasta no sé cuánto. Da igual. Y ellos lo que buscan es una respuesta. Y con esa respuesta, ellos emiten, te clasifican. Bueno, se ha cabreado, o ha utilizado estas palabras, y de esa conversación, mini conversación, ellos sacan un perfil y construyen un dato sobre ti. No querían que les dijeses que sí, que quieren a través de tu respuesta te definen y te meten en la web, te meten en la web y dicen, este no compra pantalones vaqueros, este compra más, solamente porque le han dicho, oye, no me llames más. Tú fíjate lo que se está creando, un mundo que eso es lo que a mí me preocupa de todo esto. Entonces, toda esa inteligencia artificial y todo eso que se construye, al final será. Y en este tema, por ejemplo, la elaboración del perfil jamás es notificada al cliente. Yo lo he vivido en entidades financieras que han catalogado, por ejemplo, a un cliente como miserable, ¿no? Y el concepto de miserable era aquel señor que no está versado en productos financieros, tiene la pasta justa y por tanto nunca hará una gran operación, ni una gran hipoteca, ni un gran préstamo, ni una gran compra de acciones. Claro, pero eso antes, que era un poco más una generación de un perfil manual, en este momento se hace, pues como tú decías, se hace de manera automatizada con esto. Entonces no es lo que tú digas, sino el análisis que se hace con relación a tu gráfico. Claro, ¿Está grabado? Claro, y termino. Yo recientemente he contestado con una empresa de encuestas para intentar predecir, por el nombre, GAP3, está en Madrid, ¿entiendes? Entonces, mi duda era, voy a través de gente que maneja el Big Data, viendo que vender pisos o lo que sea, y quiero ir al cliente, o hago una encuesta de alguna predicción. Es decir, las israelitas en las elecciones te están dando la aproximación a un resultado. Y suele decir, ¿qué vale más? ¿El dato o el dato real o la encuesta o una posible respuesta? Puede ser.
Y yo, por ejemplo, pongo un ejemplo real, porque mi experiencia profesional es que lo estoy viendo. Muchas veces, y hago una pregunta genérica, de todos nosotros, ¿cuándo nos hemos leído por última vez una política de privacidad de una app? No quiero sacar los colores a nadie, pero me parece que nos lo sacamos todos, porque no. ¿Alguien puede pensar que en esa política de privacidad, que es una aplicación genérica de no sé qué, estemos dando el consentimiento para recibir propaganda electoral? Sí. Cuando nosotros, un partido político, por ejemplo, nos bombardea con propaganda electoral, muchas veces esa propaganda electoral es porque ha comprado una base de datos de personas que son asequibles a la propaganda electoral, pero es que esa propaganda electoral nosotros la hemos consentido a través de la política de la aceptación de esa app que no hemos mirado. Eso y 18.000 cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos descargamos WhatsApp, Dios sabe lo que puede haber en la política de privacidad, pero si Facebook, como WhatsApp y tal, empiezan a analizar nuestro consentimiento, resulta que nosotros hemos consentido un montón de cosas que a lo mejor, bueno, no tenemos absolutamente ni idea. Eso es una práctica habitual, por lo cual a veces una buena base de datos fiable puede ser muy buena y a veces una encuesta puede ser necesaria. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ese tipo de cosas que están pasando en la práctica nosotros no las controlamos. Y he puesto un ejemplo real porque analizando una base de datos de ese tipo, dices, pero ¿cómo es posible que toda esta gente haya autorizado que se le envíe? Y no es que lo ha autorizado conscientemente, lo ha autorizado inconscientemente, simplemente acepta usted la política de privacidad así, y no lo miramos. Y de ahí hay cantidad de bases de datos que se están generando como consecuencia de ese tipo de prácticas. Muchas gracias. Ayer en el periódico digital La Hispanidad se hizo un anuncio, una publicidad, una información en el que Mark Zuckerberg había amenazado a la Unión Europea, de lo que estoy hablando, ¿no? Con cortar tanto Facebook como Instagram, si no permitía a la Unión Europea extraer todos los datos que tienen en las bases de datos de la Unión Europea a Estados Unidos. Porque además hay una normativa europea que sanciona la extracción de esos datos con 350 y no sé cuántos millones de euros, y entonces Facebook lo que hizo fue cambiar el término contrato por no sé qué otra palabra, donde ya rebajaba la extracción de esos datos de 350 y tantos a 36 millones de euros. Es una publicación de ayer. Sí, lo cuento. Cuando surgió la sentencia del caso Google, la sentencia del caso Google no solamente decía la regulación de los buscadores de Internet, la privacidad de los buscadores de Internet, sino que tenía otra lectura muy importante, y era la aplicación de la normativa comunitaria para todos aquellos operadores que operaran, para la redundancia, en el marco de la Unión Europea. El caso Costejo, probablemente además de los buscadores, la lectura principal que teníamos de eso era el sometimiento de todos los operadores dentro del marco comunitario, aunque no residieran en el marco comunitario, siempre que operaran en el ámbito de la Unión Europea. Eso se quedó así. Luego, con el reglamento 2016/679, lo que pasó es que eso se reguló, el concepto de establecimiento se reguló con profusión, de tal manera que si un determinado operador extranjero quiere operar en el marco de la Unión Europea, tiene que nombrar un representante a efectos de protección de datos dentro del marco de la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido? Que dentro de las relaciones con Estados Unidos, el concepto se ha sustituido el concepto de puerto seguro por el escudo de privacidad. Entonces, el planteamiento es la necesidad, pues, fundamentalmente, de que los Estados Unidos, dentro del marco comunitario, tienen que cumplir la normativa de la Unión Europea. Y la Unión Europea establece un régimen absolutamente tasado para las transferencias internacionales de datos. Con lo cual, el problema que tiene Zuckerberg es que no acepta la limitación que tiene el marco comunitario con relación a esas transferencias. Y por tanto, los datos no pueden salir si no tienen el consentimiento de todos y cada uno de los usuarios. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues como no puede luchar contra la normativa que trata de degradar
las condiciones de privacidad para posibilitar la exportación de datos fuera del marco de la Unión. Y la pregunta es, ¿estando esos datos en sus redes? ¿No estarían en Estados Unidos? Están en Estados Unidos. Claro, es evidente. Es evidente. Lo que pasa es que después, si quiere venderlo, probablemente ahí es donde pueda venir el conflicto. Bueno, nos va a vender. Porque ya hay antecedentes de venta de datos contra motivos políticos. Una compañía que está operando con bases de datos comunitarias en Suiza. En Suiza. Suiza no, no está en el marco de la Unión y por tanto no tiene la limitación y puede hacer lo que quiera. Entonces probablemente son datos que se cogen dentro del marco de la Unión Europea, se tratan en Suiza y se exportan a Asia o se exportan a Estados Unidos. Tenemos que cortar ya porque... salimos. Muy breve, darte la enhorabuena y encantadísimo, me ha encantado todos los aspectos. Sí, a mí lo que comentabas de claro, la legislación, la ética, ¿no? Y esto, bueno, se percibe un poco, ¿no? Yo siempre he sido defensor de una cuestión que es la formación. Perdón, la formación, ¿no? Y que hay una cuestión principal que es la formación en estos temas, ¿no? Que parece ser que muchas veces olvidamos, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? Y al hilo que estoy comentando, ¿no? Es decir, yo siempre, además en mi clase pongo el mismo, ¿no? Es decir, compartimos, usamos Google Maps, usamos infinidad de aplicaciones sin leer esos términos y condiciones, no nos asombramos, compartimos alegremente nuestros datos, no somos conscientes de ello, creo que hay una falta de concienciación. Y luego el INE hace un estudio de movilidad, el INE que es una entidad pública, hace un estudio de movilidad y ponemos el grito en el cielo, ¿no? No solo nosotros, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces hay como una falta de formación, ¿no? Con este tema de, oye, Facebook va a dejar de operar en Europa. Ojalá, sinceramente, porque al final es una cuestión que está atentando contra una cuestión de privacidad y no somos conscientes. No somos conscientes dentro de X tiempo, aplicaciones de inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que vamos a saber las consecuencias de esto, ¿no? Las consecuencias. Son estas grandes empresas al final, Meta, ¿no? Que ahora es la matriz de Facebook, Alphabet, la matriz de Google, etcétera, las que tienen esas grandes, de verdad, esas grandes cantidades de datos heterogéneos para aplicar ciertas cuestiones, ¿no? Me parece a mí, no sé cuál es su opinión, en ese tema de la formación y por qué no estamos haciendo incidencia, ¿no? En más esa formación, ¿no? A nivel de... Yo publiqué el otro día un artículo en La Verdad de Murcia, ¿no? Donde lo que decía que la formación tiene que empezar por los padres. Aunque suene raro, es decir, siempre estamos hablando de nativos digitales, de analfabetos digitales. La formación tiene que comenzar por los padres, porque los padres no tienen criterio para valorar el uso de los datos por parte de los hijos, evidentemente no lo pueden evitar. Efectivamente, si el padre no sabe, si los padres no saben verdaderamente, dejan al libre albedrío de sus hijos y tampoco van a saber. Entonces es una bola de nieve que se está haciendo cada vez más grande. Pero aprovecho tu pregunta porque hay un tema de definición. Protección de datos es compliance, es cumplimiento normativo, es 31 bis. El artículo 197 del Código Penal es un delito que puede cometer una persona jurídica. ¿Qué está ocurriendo? Que las empresas todavía no están prestando suficiente atención a la necesidad de la formación de sus empleados con relación a la protección de datos de carácter personal. No solamente es el cumplimiento de la ley o del reglamento y de la ley, que eso es un punto de partida, sino que hay que ir más allá. Es decir, tener en cuenta que muchas veces estamos en relación, tenemos en nuestra mano datos de clientes y tenemos que saber cómo tenemos que operar con ellos. Tenemos que respetar determinados límites. Mientras que no generemos cultura corporativa en materia de cumplimiento normativo en el ámbito de protección de datos, ocurrirá esto, que de repente viene una compañía de seguros que tú no has contratado nunca jamás y te manda información o de repente un determinado servicio y dices, ¿quiénes son estos que yo no jamás? Y eso pasa. Entonces la cultura es fundamental, la cultura corporativa en las empresas, pero también la cultura a nivel individual, el ciudadano defendiendo sus derechos. Una de las características fundamentales del reglamento 2016-679 es el empoderamiento del ciudadano, y es que el ciudadano tenga el conocimiento, preste la autorización y tenga la capacidad de controlar quién está tratando sus datos en cualquier momento. Es fundamental. Y ese empoderamiento lo tenemos que utilizar sin compasión. Es una bandera de la ciudadanía frente a que trate datos de manera regular. Muchas gracias.
¿Tú no eres informático? Sí, Muchas gracias.